hemos visto pues en los últimos meses. Para hablar de esto estamos con Luis Herrera, ex jefe de gabinete de asesores justamente del Ministerio del Interior. Señor Herrera, ¿cómo está? Muy buenas noches. Ante todo, he escuchado al general Jorge Angulo, sobre todo por los cuestionamientos que hacía Perú 21 y también los otros que están pendientes. Pero la reforma dentro de la institución, una institución que es muy golpeada constantemente por el poder político, sobre todo con intereses. ¿Qué se puede hacer en la policía para que sea un organismo, una institución mucho más eficaz, eficiente en la lucha contra el crimen, que es lo que necesitamos los peruanos? Bueno, en primer lugar, mi saludo al general Angulo, que ha asumido el comando en la policía en un momento en los cuales hay que extirpar gusanos, ¿no? Hay que traer un proceso serio de limpieza, como lo he señalado, y el general Angulo, a quien conozco, sé que tiene el norte claro y el mando y la decisión de hacerlo. Ahí viene su pregunta. Hay tres cosas que hay que trabajar en este tema. El tema político, el tema operativo y el tema administrativo. A nivel político, lo que hay que hacer es dejar de manosear a la policía. En primer lugar, no olvidemos que ya históricamente vienen los gobiernos, cambian generales, sacan decenas de generales, rompen la pirámide para que llegue el general que es de su gusto. Lo último que tuvimos fue con el señor Sagasti, que agarró y sacó inopinadamente generales y descabezó el tema para que llegue un general. ¿Qué pasa con eso? Que cuando uno descabeza la institución, pierde experiencia. Entonces, pierde experiencia, pierde mando y sobre todo genera un convencimiento en malos oficiales de que haciendo uso de la política pueden llegar, ¿no? Entonces, ese es un tema que el gobierno de la señora Boluarte con el primer Otárola creo que lo han asumido claramente y así lo ha dicho el primer. Tiene que ser una política de Estado limpiar la gestión pública de todo lo malo que ha hecho el señor Castillo. Eso es el nivel político. A nivel operativo, lo más importante es devolverle a la policía sus capacidades. ¿Y a qué me refiero con capacidades? Capacidades a nivel de recursos humanos, capacidades a nivel de tecnología, capacidades a nivel de equipamiento, ¿no? Existe, desde el año 19, yo fui parte del equipo que elaboró el Plan Estratégico Mariano Santos al 2030, que estableció claramente cuál es la brecha a nivel operativo que hay que cerrar en la policía a nivel de lo que es equipamiento de comisarías. Por ejemplo, la Policía Nacional carece de laboratorios de criminalística suficientes a nivel nacional para poder investigar los delitos. Eso es una capacidad que hay que potenciar. Tenemos, la policía tiene insuficiencia, por ejemplo, de recursos para poder el mantenimiento permanente de lo que es las flotas vehiculares. Por eso se ingresan a los contratos de alquiler. Y a nivel de personal, obviamente, por una política que se tomó en un momento, se cerraron escuelas a nivel nacional de lo que es para el personal subalterno. Seguramente que se va a tomar una decisión respecto a ese tema de volverlas a ampliar. Se necesita invertir en la policía, no solo en las capacidades humanas, sino también en infraestructura, en equipamiento, cosa que no tienen en este momento. Así es, por eso cuando estuvimos en los 13 días que estuvimos en el Ministerio del Interior, presentamos un plan de trabajo de 30, 60, 90 y 120 días. O sea, la policía en este momento no hay que verla solamente en los temas de corrupción que se están hablando. Los gusanos hay que extirparlos. Pero la policía es mucho más. La policía tiene que ver con la política de lucha contra la inseguridad ciudadana, de la lucha contra el terrorismo, contra la minería ilegal, ¿no? El problema es que pareciera que hubiesen muchos gusanos en la institución. Pero por los constantes escándalos que se ven inmersos. Así es. Lamentablemente, como digo, ¿cuál es la raíz del nacimiento de esto? La pérdida de la cultura organizacional, producto del manoseo político. Porque, como digo, cuando viene un gobierno y saca pues 8, 10, 18 generales para que llegue el general, hay un oficial más abajo que ve eso y dice, oye, entonces yo ¿por qué no puedo llegar así? ¿Por qué no puedo tener mi político que me ayude? Por ejemplo, eso hay que romperlo y yo creo que ha hecho muy bien el premier cuando dice, ¿tenemos que entrar a algún proceso de reorganización? Sí, pues hay que hacerlo. Pero, y con esto acabo, hay que darle apoyo a la policía. También la policía hace tiempo maneja un paquete de reforma legislativa que hay que apoyar, por ejemplo, en el tema de lo que es la modificación del Código Procesal Penal. Porque aquí se trata de roles. Y lo que se le ha quitado a la policía en el tiempo es el rol principal de la Dirección de la Investigación Criminal. Que está a cargo de la Fiscalía. Que está a cargo de la Fiscalía. Entonces, esos son temas de política criminal que hay que comenzar a discutir y hay que ponerlos sobre la mesa. ¿Qué tan efectivo ha sido el Código Procesal Penal desde el 2004 hasta la fecha para combatir el delito?
Pero yo me imagino que también hay un nivel de afectación tremenda cuando, a ver, si contamos el gobierno de Castillo con ahora el gobierno de Dina Boluarte, hasta la fecha ya han pasado por la cabeza del Ministerio del Interior 10 ministros de Estado. Es decir, que a razón de un ministro cada 2 meses. Y lo planteo así, cuando yo relevé la jefatura de gabinete, relevé a un funcionario que tenía 1 mes, 10 días en el puesto. Y a mí me relevó, y yo relevé con 13 días en el cargo. O sea, eso afecta de todas maneras. Por supuesto que afecta. O sea, cualquier organización, sea la policía, sea cualquier ministerio, a nivel de lo que es administración pública, se maneja en función a 4 cosas. O sea, metas, planes, equipo y principalmente liderazgo. Entonces, es muy importante hoy darle el apoyo al general Angulo desde el nivel político, desde la Presidencia de la República, Presidencia del Consejo de Ministros y el Ministro del Interior, el respaldo al comandante general, primero para que tome las decisiones internas que estoy seguro que está tomando, que es, como bien ha señalado, no hay imputaciones firmes que se puedan hacer todavía porque están en investigaciones, pero seguramente van a haber decisiones administrativas para trasladar personas de sitios claves a sitios de asesoría, donde están un poco en la congeladora, mientras que van enviándose oficiales donde la hoja de servicios hable por ellos. Porque aquí lo importante que hay que entender es que aquí hay que fortalecer a la policía, no a las personas. Las personas pasan, la institución queda. Pero el problema es que esas personas son pues las que cometen lamentablemente los actos indebidos. A ver, sorprende mucho el caso del excomandante general Raúl Alfaro, que con la gente que está metida, inmersa en el sector, lo halagaba muchísimo. Espada de honor de su promoción, un general destacado, connotado. Sin embargo, lo que vimos a partir de las revelaciones de este sujeto, el español, Jorge Hernández Fernández, es increíble el nivel de relación que tenía con el WhatsApp. Le compró hasta los zapatos. ¿Cómo explicamos eso? Pero nosotros, yo soy oficial de Marina en retiro, entonces hay un concepto que se llama la indignidad. O sea, uno tiene mando y tiene dignidad para ejercer el mando. Porque tus subalternos te reconocen en función a esa dignidad que tú tienes. Si tú eres un gusano, eres un indigno de los que simplemente saben decirle sí, señor, al jefe, entonces vas muerto. ¿Qué es lo que ha pasado? O sea, es vergonzoso escuchar a funcionarios, exministros, que el caso de exministros del Interior, que diga pues que han tratado con asesores porque los han conocido por Facebook. Claro. O sea, eso no es eso una es un cosa... disparate. Exacto. O sea, que venga un chistoso, así, un impresentable, a pretender opinar. Un ministro de Estado tiene pues... Es un señor ministro, se supone, ¿no? Que maneja un sector y tiene claro el objetivo. Y señor Herrera, le pregunto además, ¿no? ¿Es normal que se reúnan en una casa privada con la cabeza de la policía, que era Luis Vera Llerena en ese momento, para hablar y decidir sobre el cambio de 20 generales con alguien que ni siquiera es funcionario público? Por eso le digo, eso es completamente indigno. Y eso simplemente demuestra que las personas que han ido a esas reuniones, primero, que no respetan para nada su uniforme. Segundo, que están solamente, en el caso del ministro, por el puesto y por el salario, pues presumiblemente, porque eso es imposible. O sea, uno cuando esté en un cargo público da disposiciones claras. ¿Cuáles son? Por ejemplo, en materia de lo que es adquisiciones, prohibido recibir proveedores. Y si lo vas a recibir, porque tienes que recibirlo en una sala bien puesta y se le avisa, te estamos grabando. Porque la ley de procedimientos administrativos generales permite que yo pueda grabar cualquier etapa de un procedimiento de contratación. Eso se da porque ¿qué sucede? ¿Cuál es la clave en temas de gestión? O sea, en el momento que uno ejerce esa conducción, es mostrar claridad de objetivos, conocimiento técnico, pero sobre todo brindarle confianza a tu personal. Pero ¿qué es lo que pasa en la institución policial en particular, que no pasa, por ejemplo, en el Ejército, en la Fuerza Aérea, en la Marina, donde no digo que no haya corrupción, puede haber corrupción, pero en el caso de la policía esta es muy notoria, muy escandalosa, las cabezas, la denuncia de compra de ascensos, de generales. ¿Qué pasa que no está pasando en otras instituciones? Lo que decíamos al inicio, pues, o sea, el manoseo político de ir descabezando promociones, descabezando la institución, sacando 8, 10, 12 generales de golpe, lo que genera en el tiempo es el convencimiento de los oficiales que vienen atrás diciendo, oye, entonces yo también puedo tener mi político. Entonces viene un político y lo que buscan es acercarse.
¿no? Entonces buscan, sí, señor, o sea, siempre hay uno más mejor que el otro. Mientras que obviamente la gran mayoría es gente que se mantiene en su puesto y que trata de subir en la carrera en función a lo que dice el reglamento. O sea, cuántos cursos tienes, en qué zonas has estado en zona de emergencia, has estado en provincia, has hecho tantos cursos, tienes tantas condecoraciones. Esa es una línea de carrera. Entonces, a diferencia de la Fuerza Armada, la policía sí constantemente ha sido manoseado de ese tema. Entonces, eso es lo que tenemos que, ya, o sea, la desgracia de la política peruana es que tenemos una clase política que no entiende el valor de mantener la institucionalidad de las instituciones tutelares, como son, en este caso, la policía y las Fuerzas Armadas. Sí, claro. A ver, los policías hacen una labor muy importante en la sociedad, cuidan a la sociedad, pero en la institución, más allá del control político, no hay dentro de la institución también una política de la corrupción institucionalizada. Lo digo porque, a ver, uno de ustedes va a escuchar esto más que yo. Cuando llega un comandante, un capitán, incluso el alférez a un pueblito pequeño, siempre dicen ya, ¿cómo es? ¿No? ¿De dónde salen los recursos? ¿De dónde sale el dinero? El comandante que llega a tránsito, no lo sé. Hay mucha información de ese tipo. La policía tiene sus estructuras internas de lo que es obviamente la lucha contra la corrupción a través de lo que son sus órganos de inspectoría, y el sistema del Ministerio del Interior tiene lo que son las oficinas de integridad. Pero están funcionando bien porque pareciera que hay mucha corrupción en diferentes áreas. Seguramente puede haber, y no hay que negarlo, lo que se diría en la calle, la microcorrupción. Exacto. ¿De acuerdo? La microcorrupción, y obviamente eso se detecta y hay que extirparla. Pero, como digo, cuando eso se potencia a nivel más alto, claro, porque hay un político que promueve, o sea, todo político mañoso quiere buscar sentarse con un general, ¿no? O sea, buscar un tema. Eso es lo que tenemos que extirpar. Y por eso yo recojo las declaraciones del primer ministro. O sea, lo primero que tiene que ver para que cualquier cosa funcione hoy día es que el gobierno tome como política de Estado la necesaria limpieza de las entidades públicas del desastre que ha dejado el señor Castillo. Por eso hay cosas que no se entienden, ¿no? Ha habido críticas, por ejemplo, en entidades como en salud, que hasta ahora se mantiene y nadie sabe por qué. Pero hay otras que han salido rápidamente. Entonces, tiene que ser coherente la gestión de gobierno. Entonces, desde la cabeza de la Presidencia de la República y la Presidencia del Consejo de Ministros, el tema de la decisión de hacer limpieza de lo que es los malos elementos de la administración pública que provienen de la época del señor Castillo y de antes, pues tiene que ser clara y decidida. Muchísimas gracias, señor Luis Herrera, jefe del Gabinete de Asesores del Ministerio del Interior.